Bien, vamos a volver al tema del caso Ámbar. Vamos a establecer un contacto con el abogado y ex fiscal del Ministerio Público, don Andrés Cruz, que gentilmente accedió a conversar con nosotros sobre este tema. Abogado Cruz, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy buenas tardes, don Hugo. ¿Cómo está usted? Aquí estamos para servirle nuevamente y a disposición de todos los televidentes de TVU. Sí, estamos aquí trabajando e impactados con lo que ha pasado con el caso de Ámbar. Lo llamaba ayer diciéndole que hoy día le íbamos a preguntar sobre este sistema de libertades condicionales. Uno, a ver, los que trabajamos en prensa, digamos, una o dos veces al año nos llega un informe en donde se dice que hay una comisión que va a empezar a revisar el tema de las libertades condicionales. Recuerdo más atrás, corríjame usted si no es así, en donde el Seremi de Justicia tenía a su cargo el resolver sobre las libertades condicionales. Es absolutamente correcto lo que tú dices, es así. Sí, hoy lo más cuestionado, digamos, es esta comisión que permitió la libertad del homicidio de Ámbar. Cuéntenos un poquito, primero saber cómo funciona actualmente este sistema y cuáles son las falencias que usted evidentemente le ve. Bien, tenemos que tomar en consideración que aquí estamos, las disposiciones que regulan están contenidas en el Decreto Ley 321, que es nada más ni nada menos que del año 1925. Se han introducido varias modificaciones y dentro de ellas, el año 2012, se estableció que la decisión en torno a la concesión o no de estos beneficios intrapenitenciarios correspondía realizarlos ya no a la autoridad política administrativa. Por eso usted se acuerda que era la Seremi de Justicia, sino que pasó a las comisiones de libertad condicional que están asentadas en las cortes de apelaciones de cada una de las regiones. En ese contexto entonces, la libertad condicional también ese año dejó de ser un beneficio intrapenitenciario para pasar a ser un derecho. Y como derecho bastaba con que se cumplieran ciertos requisitos que se encontraban formalmente establecidos en el artículo 2 del decreto ley para que se diera lugar a la concesión de la libertad condicional. Es por ello que el informe que se adjuntaba por parte de Gendarmería de Chile no era vinculante, sino que solamente era un elemento que podía ser tenido en consideración por parte de la comisión, pero como la comisión consideró que esto ya era un derecho, bastaba con el cumplimiento de los requisitos simplemente para concederla, aunque el informe hubiese salido negativo. Esto cambió el año 2019, en la que se introdujo una nueva modificación a este decreto ley y se volvió a establecer de que no se trataba de un derecho, sino que de un beneficio. Y al ser un beneficio también se incorporó que la circunstancia de que la persona podía postular, dándole o subiéndole el peso al informe que podía ser emitido por Gendarmería. Ahora, la situación del sujeto que aparece sindicado como responsable de la muerte de Ámbar, recordemos que esto está en un proceso de investigación y por lo tanto tenemos que esperar que termine con una dictación de una sentencia que esté firme y ejecutoriada para derribar la presunción de inocencia a la que se encuentra amparado el individuo que actualmente está sindicado como autor del hecho punible. Este sujeto obtuvo la libertad condicional en un proceso que fue altamente cuestionado, que recuerdo que hubo mucha repercusión mediática, fueron de los primeros, fue la Corte de Apelaciones de Valparaíso. De hecho, respecto de esta situación en particular, hubo reportajes que fueron ventilados por distintos medios de prensa, por cuanto el sujeto él mismo no sostenía que eventualmente no existía ninguna seguridad de que él no volviera a cometer un hecho punible. Esto nos lleva finalmente a guardar mucho cuidado y a ser responsables en las modificaciones legales que nosotros introducimos en la legislación vigente. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque finalmente quienes van a sufrir justamente las ineficiencias o la falta de empatía de quienes les corresponde tomar este tipo de decisiones son otras personas. Y en general son personas que no tienen la capacidad de llegar a los medios de prensa, a los matinales ni a los reality para dar cuenta del sufrimiento que significa la circunstancia de este tipo de irresponsabilidades que nos llevan a la conclusión de lo que fracasó acá fue un sistema, fue el Estado, fue la comunidad. Porque un proceso que no es honesto, porque no sabemos finalmente cuando nosotros castigamos y ponemos la pena a una persona, ¿para qué lo hacemos?
¿Lo hacemos finalmente para vengarnos de manera institucional, como una retribución por la situación injusta en la que ha incurrido, para ejemplificar a otros para los efectos de que no incurran en conductas similares, para resocializarlo? Si no tenemos claramente preestablecido cuál es el objetivo que perseguimos con la imposición de una pena, malamente podemos destinar adecuadamente recursos a través de decisiones de políticas públicas que puedan estar destinados a los objetivos que perseguimos. Si no resocializamos, si no destinamos recursos para resocializar efectivamente a los sujetos que han cometido hechos punibles, y si no tenemos o no concedemos este tipo de beneficios intrapenitenciarios de manera seria y responsable, la verdad es que quienes van a sufrir vamos a ser nosotros como comunidad. Hay muchos otros casos, ¿ah? Este no es el único y exclusivamente que está vinculado con el caso de Ámbar, y lo hemos visto aquí en la región, como sujetos con extractos de filiación en los que claramente aparece una actitud contumaz frente a el respeto por la normatividad vigente, han sido beneficiados con esta libertad condicional. Es una llamada de atención de todo, pero esto no significa, por favor, estigmatizar y levantar un estereotipo, un prejuicio respecto de que todo individuo que haya sido finalmente beneficiado con la libertad condicional puede constituir un potencial delincuente. Creo que eso también es injusto, porque hay muchos que han logrado resocializarse. Sí, o sea, con sus palabras, digamos, coincide un poco en términos de que todo el sistema falló. Yo le agrego otra cosa, y es que eventualmente, y lo comentaba yo al inicio del programa, el sujeto, este hombre, Hugo Bustamante, fíjese que antes de incluso el doble homicidio, él tenía una condena a 10 años por robo con fuerza. Entonces, tenía una condena de robo con fuerza a 10 años, después comete y sale en libertad. Después comete el doble crimen y después sale en libertad. Esto habla de que eventualmente las penas asociadas a un delito tan grave como este, como el doble homicidio estoy pensando, creo que es muy bajo, 27 años. Es una opinión personal, yo aquí digo, es una opinión personal, pero me da la impresión que en Chile el Código Penal sanciona más cuando uno roba una cosa con fuerza, más que eventualmente matar a una persona, ¿o no? Eso cambió. Yo estaría de acuerdo con usted hace un par de años atrás. Ya. Resulta que con las modificaciones, y esto ni siquiera fue por voluntad legislativa, ¿eh? O sea, fue voluntad legislativa, pero fue por rebote. Sí, claro. Cuando se introdujeron las modificaciones y se aumentaron las penas en virtud de la ley Emilia, la conducción en estado de ebriedad causando muerte, se producía una dicotomía. ¿Por qué? Porque resulta que la pena de conducción en estado de ebriedad causando muerte tenía una sanción superior del homicidio simple. Y atendida esa circunstancia, se elevó la pena respecto del homicidio, para evitar esta paradoja. Y desde ahí que la pena del homicidio simple, por lo menos en el tramo inferior, no coincide con la de robo con fuerza en lugar habitado destinado a la habitación o robo con violencia o intimidación, lo que aparece un despropósito. Pero aún así yo coincido con usted, las penas por los casos, por los hechos de los delitos en contra de la vida, aparecen como sumamente desajustados en nuestra legislación, parece un bien jurídico de segunda categoría, igual que el delito de lesiones, por lo demás que tiene pena sumamente baja, atendida a las repercusiones que pueden producir en un ser humano y que ameritan revisión. Pero nuevamente vuelvo a la pregunta anterior, ¿qué queremos con la imposición de la pena? Porque usted me puede decir, claro, las penas son bajas, pero ¿qué queremos con la pena? Si ese finalmente es el determinar cuál es el objetivo que perseguimos a través de la sanción penal, la determinación finalmente de la cuantificación que vamos a darle, porque indudablemente nosotros ahora estamos enrabiados, ¿no es cierto? La turba furibunda, de hecho, habla inclusive de restablecer la pena de muerte. Pero resulta que cuando se trata del homicidio de dos personas ancianas que fueron muertas o fueron asesinadas, las quemaron, existe una situación o una reacción completamente contraria. Entonces, esa dicotomía frente al contexto específico nos tiene que hacer llamar la atención de que muchas veces legislar sobre la base de la excepcionalidad es un error. Y también unido al anterior, la circunstancia de que las penas tal vez no sean bajas. Lo que ocurre es que existe una ley 18.216 que establece penas sustitutivas a las penas privativas de libertad. Es decir, cumpliéndose determinadas condiciones, hay personas que no van a cumplir penas privativas de libertad, pese a las condenas que eventualmente sean consignadas a través de un proceso legalmente tramitado. Y desde otra perspectiva, la libertad condicional permite que los sujetos que hayan sido condenados, por ejemplo, a 27 años, puedan acceder a obtener el beneficio de la libertad condicional una vez cumplido los 10 años, que fue lo que ocurrió en el caso en concreto. Es decir, el hecho de que el individuo estaba condenado a 27 años le permite por ley
la circunstancia de que luego de haber cumplido la mitad de los 20 años, es decir, se establece como un tope ficticio de 20 años, le permitía a los 11 años, a los 10 años y un día postular a esta libertad condicional, que fue lo que finalmente ocurrió, quedando fijado por el solo Ministerio de la Ley la pena ya no en 27, sino que en 20. Es decir, existen problemas en torno a cómo se está regulando la concesión de beneficios y la labor que están realizando los órganos que finalmente están encargados de entregar este tipo de prerrogativas a las personas que se encuentran condenadas por la comisión de un delito. Sí, hoy día habló la fiscal en la mañana temprano y señaló que iban a pedir el máximo que contempla el ordenamiento jurídico chileno, que es, bueno, presidio perpetuo calificado, que en este caso sería 40 años y yo entiendo sin ninguna posibilidad de algún beneficio, pero por matar a Ámbar le van a dar 40 años, por matar a una mujer, a dos personas le dieron 27 años. Yo entiendo que hay suma el tema de los antecedentes, que sí yo, y qué sé yo, todas esas cosas. Le quiero preguntar por el tema específico de cómo funciona hoy el sistema de libertades condicionales. Hay un grupo de jueces de la Corte de Apelaciones de Concepción, en este caso, que se juntan una o dos veces en el año y que reciben los antecedentes de las personas que cumplieron los requisitos mínimos. ¿Es así como funciona el asunto? Es así como funciona el asunto. Efectivamente, hay una serie de requisitos que están vinculados con la conducta del individuo al interior del establecimiento penitenciario, las labores que han sido ejecutadas en términos educacionales y laborales, y también ahora, desde el año 2019, la importancia que se le está dando al informe de Gendarmería de Chile para los efectos de postular y concederle el beneficio. Pero hay que entender que esto es recién del año 2019. Del año 2012 al año 2019 era concedido como un derecho y cumpliéndose formalmente estos requisitos, se le concedía sin más. Ese es el criterio por lo menos de las Cortes de Apelaciones. Ya, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. De hecho, ¿sí? ¿Qué pasó con Gendarmería? Porque, claro, he escuchado durante esta última hora, seguramente usted también, cómo le da la libertad si más encima el informe de Gendarmería negativo. Y resulta que escarbando en el informe de Gendarmería, al igual que muchos otros informes de Gendarmería hace copy-paste y eventualmente cuando son reos peligrosos como estos, siempre dicen que no, para eventualmente después cubrirse la espalda. ¿Ve? Nosotros dijimos que no como Gendarmería. A ver, puede ser que haya algo de eso. Sin perjuicio de ello, estamos hablando de que la emisión de estos informes es concedida de manera masiva. Y puede ser que las conclusiones sean igual que otras, pero habría que ver el cuerpo del informe. Yo no he tenido acceso al cuerpo del informe como para poder pronunciarme respecto a lo que usted me está preguntando. Sin perjuicio de ello, esto del copy-paste me parece más una excusa que un argumento válido, porque efectivamente ese informe está y ese informe señala específicamente que el individuo no ameritaba que se le hubiese concedido la libertad condicional. Se está tratando de descargar de quienes tomaron la decisión en otros las responsabilidades que les competen conforme a derecho. Ahora, usted, a ver, pensando cómo funcionan las películas gringas. Todos hemos visto películas gringas pensando en otros sistemas, digamos, en otros sistemas. Aquí tenemos un grupo de jueces en Chile que se reúne y analiza los antecedentes. En las películas gringas, por lo menos yo he visto, que hay que se lleva al eventual receptor de este beneficio, se lo lleva y se lo presenta frente a una comisión, en donde hay un juez o un abogado, qué sé yo, hay un psicólogo, hay un asistente social, eventualmente hay un grupo de personas de diferentes especialidades que eventualmente resuelven si esta persona puede resocializarse, ingresar de nuevo a la sociedad, y no un grupo de jueces que solamente reciben un montón de papeles y resuelven sin ver siquiera al imputado. A lo mejor en Chile podríamos perfeccionar aún más nuestro sistema para acceder a beneficios o eventualmente para casos específicos donde haya delitos muchísimos o tan graves como este, hacer al lado de estos casos y tratarlos con especial atención al menos y no resolver a la bandada. Se resolvieron 800 casos de libertad en aquella oportunidad, abogado, usted lo señaló muy bien. 700 y tantas, sí. Sí. Don Hugo, una vez más usted ha acertado en la pregunta y en las apreciaciones colaterales. Lo que ocurre es que en Chile estamos al debe porque no tenemos jueces de ejecución de pena. En otros países sí existen jueces de ejecución penal. Aquí en Chile la ejecución penal está a cargo de los jueces de garantía, que ya están sobrecargadísimos de funciones. Los jueces de garantía tienen que velar porque la investigación que desarrolla el Ministerio Público no afecte los derechos fundamentales de las personas, de todos los intervinientes, en la etapa investigativa hasta eventualmente la dictación del auto de apertura, luego la audiencia de preparación del juicio oral. Pero no solamente eso, sino que con posterioridad, una vez que se haya dictado la sentencia condenatoria, ellos tienen que velar
por el cumplimiento de esta sentencia. A nosotros nos parece que habría que revisar el sistema para los efectos de que se den lo que usted está diciendo, que haya jueces de ejecución y que existan una intervención multidisciplinaria para los efectos de establecer si las personas que pudiesen haber o pudiesen optar a la libertad condicional están en condiciones para los efectos de ir recuperando la misma, porque algo que no puede ocurrir es que por esta circunstancia excepcional nosotros estimemos que haya que eliminar la libertad condicional. Eso creo que no sería una buena salida, sino que es mejorar y optimizar el proceso que actualmente tenemos. Pero para ello se requiere voluntad política y se requieren recursos. Claro. Dígame usted, don Hugo, ¿usted Claro. cree que el mundo político está en condiciones de invertir o destinar recursos a mejorar la condición de las personas que se encuentran privadas de libertad? ¿Es rentable políticamente atendido a las No, circunstancias y el no. contexto? La turba furibunda se los va a comer por las redes sociales. Y ya sabemos que finalmente los que toman las decisiones están muy imbuidos o influenciados por lo que dice la turba furibunda en las mismas. Sin perjuicio de la gravedad del asunto, que es terrible. Obviamente es una tragedia y el individuo tiene que ser juzgado y yo no descarto que se puedan hacer efectivas otro tipo de responsabilidades por la concesión de este beneficio que se le otorgó al individuo en comento. Sí, ya hay un parlamentario o algunos parlamentarios que están, Andrés Longton en particular, no sé de qué partido es, pero ha anunciado que va a presentar una acusación constitucional en contra de la jueza o la presidenta de esta comisión que incluso ahora en redes sociales se conocen algunas declaraciones de ella cuando accedió a la libertad, porque como usted muy bien dijo, abogado, Silvana Donoso se llama la jueza, como usted muy bien dijo, abogado, cuando ocurrió esta libertad y masiva de 800 personas hubo harta conmoción pública y en aquel minuto se habló la jueza por este caso específico y ella manifestó que ella no se dejaba influenciar por la gente, que da lo mismo, que era un derecho, efectivamente, como usted también lo ha señalado. ¿Qué cree usted que va a pasar ahora, en definitiva, abogado, porque tenemos un hecho de la causa, hay profunda conmoción pública, hay un impacto nacional, creo que nadie podría restarse de este impacto. Hemos visto la figura de la justicia, ¿no es cierto?, con los ojos tapados, la justicia no ve, pero yo creo que tampoco se puede hacer ciega la justicia con lo que está pasando, digamos. Y mi pregunta va, ¿a qué va a pasar ahora con el tema de la libertad condicional? Inevitablemente se van a restringir, ¿o no? A ver, yo creo que sí. En un principio va a haber mucho más resguardo por parte de quienes tienen que conceder este tipo de beneficio, teniendo además la posibilidad de interpretar la disposición de otra manera a partir de la modificación introducida el año 2019, pero sin perjuicio de ello, recordemos que la comunidad tiene muy mala memoria. Recuerden ustedes los gritos, los llantos de las personas del Sename, y actualmente no estamos en condiciones mejores de las que estábamos en su oportunidad. Basta con que ocurra un acontecimiento importante al día siguiente para los efectos de que nos olvidemos de lo que ocurrió el día anterior. Así de volátil es nuestra condición. Por lo tanto, esperemos justamente que circunstancias como estas nos lleven a revisar cómo estamos funcionando como institucionalidad para los efectos de abordar adecuadamente los procesos de resocialización y debatir cuáles son los objetivos finalmente que perseguimos cuando castigamos a un ser humano con una pena privativa de libertad. Sí, bueno, ahí yo tengo opinión formada. Yo creo que para delitos que no son tan graves, digamos, claro, hay que permitir, facilitar la socialización de las personas, pero para delitos más graves, horrendos como este, matar a 2 personas, descuartizarlas, meterla a un tambor, enterrarla en un hoyo debajo de la casa, arrendar una casa, yo creo que ahí ya se hace más complejo el asunto. Pero yo no soy abogado, no soy abogado. No hay que ser abogado, don Hugo, no hay que ser abogado. No soy abogado como simplemente usted. una circunstancia ciudadano. Eso es que es súper bueno lo que usted dice, don Hugo. Esto no es tema de expertos, por favor. Esto es un tema de comunidad y de lo que se denomina política criminal, que no es lo mismo del derecho penal. No está vinculado, o sea, tiene vinculaciones con el derecho penal, pero cuando nosotros hablamos de política criminal, es decir, el objetivo de evitar de que se cometan delitos el día de mañana o de reprimir efectivamente las conductas que hayan sido desplegadas por parte de un individuo, hay otro tipo de políticas públicas y no simplemente el castigo, y que tienen que ir indisolublemente de la mano, entrelazadas para lograr la efectividad en evitar de que las personas sufran en el futuro. Muy bien. Nos quedamos con estas asertivas palabras de don Andrés Cruz, el abogado, ex fiscal del Ministerio Público. Muchas gracias, don Andrés. Sí, usted en retiro. En retiro, sí. Don Hugo, que le vaya muy bien. Muchas gracias y hasta luego los auditores de TVU. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes.
Ahí estaba el abogado desde el centro de Concepción con uno de nuestros móviles vía 4G. ¿Cuál podría ser la reflexión final de esta entrevista? Hay que revisar todo el sistema. Hay que revisar todo el sistema y yo creo que hay que dar un paso al frente a la hora de verificar este sistema de las libertades condicionales. No puede ser la bandada. No puede ser la bandada. Creo que hay que hacer diferencia entre los delitos que son más graves como estos versus delitos comunes y corrientes, no sé, en algunos robos o eventualmente alguna otra circunstancia. Pero no puede ser que un juez resuelva solo recibiendo papeles. Me parece que para los delitos más graves debería volverlo, por lo menos enfrentar al sujeto, preguntarle, hacer una entrevista, en fin, definir parámetros, otras cosas.